Topografía con coordenadas conocidas. Con el trazo ya definido en el archivo 01 trazo, haremos una copia, y crearemos una versión llamada 02 topografía. Abrimos AutoCAD y llamamos a la aplicación con el comando geocar. Seleccionamos el archivo 02 topografía. Vamos al directorio de campo desde nuestro explorador, y abriremos el archivo de puntos que nos hayan entregado de campo. Asumiremos que este archivo contiene solo los puntos de configuración del terreno natural. Seleccionaremos la pestaña de trazo. Ejecutaremos el comando topografía en el menú desplegable de gráficos. Nos pedirá la opción a trabajar entre puntos, triangulaciones, curvas de nivel, e interpolaciones. Introduciremos la letra P para puntos. Nos desplegará un nuevo menú con las opciones importar, generar, o dibujar. Indicaremos I, para importar. Todos los puntos deben estar en un solo layer, ya que seleccionaremos cualquiera de los puntos, para que la aplicación los filtre en base al layer seleccionado. Indicará el número total de vértices encontrados, e iniciará su importación. Cerramos el archivo de campo, y creamos uno nuevo. Ejecutamos nuevamente el comando de topografía para que nos despliegue el menú. Indicamos P de puntos. Después de, para dibujar. Y aparecerá un tercer menú con las opciones secciones, y levantamiento. Indicamos L, para levantamiento. Extendemos el resultado, y veremos los vértices pintados, a los cuales les asignó un número de vértice aleatorio, solo para su identificación interna. Nuevamente cerramos el archivo de AutoCAD, y creamos uno nuevo. Ejecutamos el comando topografía, y esta vez introduciremos TIN, para trabajar con las triangulaciones. Nos preguntará si trabajar con las triangulaciones de las secciones, o del levantamiento, a lo que indicaremos de levantamiento. En las posibles acciones a realizar que son generar, dibujar, o editar, indicaremos con la letra G, generar. Nos indica el número de triángulos que ha generado. Y concluye guardando los triángulos. Volvemos a ejecutar el comando topografía, seleccionamos triangulaciones del levantamiento, e indicamos dibujar. Este es el proceso más tardado para el manejo de la topografía, el cual para este ejemplo, con un camino de 13 kilómetros con 400 metros, con 13.953 vértices, y con la creación de 27.860 triángulos, le ha tomado 2 minutos aproximadamente. Afortunadamente solo se exportarán una sola vez, y el cuidado que tengamos en mantener la correspondencia entre el archivo gráfico y la base de datos, nos permitirá no tener que realizarlo nuevamente. Extendemos la vista, y nos acercamos para mayor detalle. Vemos que ha dibujado los vértices y los triángulos, los vértices solo son simbólicos, y debemos hacer caso omiso de ellos. Ejecutamos el comando Orbit, para visualizar el gráfico en 3 dimensiones.
Este proyecto es para la modernización y ampliación de un camino, y es notable el camino existente al centro del levantamiento. Es notable también que en este tramo, el corte se ubicará a la izquierda del existente. Se debe tener cuidado al realizar el levantamiento de no dejar puntos intermedios entre secciones, ya que el parámetro más importante para la triangulación es la cercanía entre los vértices. Este tipo de errores son comunes en el levantamiento, ya que se juntan todo tipo de puntos en una sola capa. Y no hay un buen etiquetado que después permita su clasificación en gabinete. Salimos de la vista en 3 dimensiones, y volveremos a la vista de planta. Ahora eliminaremos los triángulos que se han creado fuera de los vértices exteriores de las secciones. Para ello ejecutaremos topografía. Indicamos triangulaciones. Levantamiento. Editar. Y eliminar. Tocaremos los triángulos que deseamos eliminar, debido a que no representan un terreno natural confirmado, sino que solo es producto de que la distancia entre los vértices que lo forman, son menores al máximo permitido, que, para esta triangulación está configurada a 50 metros. En esta tarea se pueden considerar muchos aspectos. Podemos quitar los triángulos, si es que forman una contrapendiente con la configuración más interna en ese tramo. Pero podemos dejarlos si es que consideramos que el levantamiento no será lo suficientemente ancho para que los terraplenes cierren, lo cual ocasionaría la necesidad de muros de sostenimiento de tierras. Por ello, esta tarea está muy ligada a la ubicación del eje de la propuesta. Como nota adicional a este camino, los puntos fueron levantados perpendiculares al camino existente con solo curvas circulares, mismas que no cumplían con diversas normas para el tipo de camino, y por lo cual muchas curvas se eliminaron, otras se unieron, otras fueron ampliadas para dar más longitud de curva. Todos esos detalles deben tomarse en cuenta para saber hasta dónde eliminar esos triángulos. La aplicación podría programarse para que solo calculara los triángulos cuyos vértices fueran solo de secciones continuas, pero se deja abierta la posibilidad al usuario de decidir hasta dónde le serviría la triangulación. Una vez terminada la limpieza de la triangulación, guardaremos el archivo con el nombre, TIN, por sus siglas en inglés, Red Irregular de Triángulos. Si quisiéramos posteriormente eliminar más triángulos, debemos hacerlo con la herramienta utilizada anteriormente, para que todo cambio en el gráfico, sea también reflejado en los datos guardados, ya que para la interpolación nos apoyaremos en los triángulos gráficos, pero para la generación de curvas de nivel solo se ocupan los triángulos almacenados en la base de datos, y podrían obtenerse resultados que no concuerden, en caso de no cuidar la correspondencia en los triángulos. Hemos eliminado en el archivo de triángulos, el layer de los textos de los vértices, para una mejor apreciación de la interpolación. Ejecutamos el comando topografía. Indicamos I, para interpolación. Nos mostrará un menú con las opciones perfil, secciones, y obras. Ingresaremos P, para perfil. Iniciará la interpolación del perfil sobre la malla de triángulos. Se tardará aproximadamente 1 minuto en interpolar el eje del trazo, el cual tiene una longitud de 13 km más 400 metros. Una vez terminado, veremos la polilínea sobre nuestro eje de trazo, pero formado solo por vértices que coinciden con los cruces con las líneas de la triangulación.
Cambiamos el color al layer de la polilínea para apreciar un mayor contraste. Entramos al modo en 3 dimensiones para visualizar los cambios en su configuración sobre el terreno natural. Salimos del modo de 3 dimensiones. Regresamos a la vista de planta, y extendemos el dibujo. Nos ha graficado la línea del perfil en las coordenadas correspondientes a su cadenamiento, y a la elevación de cada vértice multiplicada por 10, para exagerar visualmente los cambios verticales. Creamos un nuevo archivo de AutoCAD. Seleccionamos la pestaña Nivel. Y vemos que se ha agregado el registro de nivelación de nuestro eje. Esta ventana contiene la tabla de nivel, con los valores de punto visado, nivel y tipo de punto. Esta columna se utilizaba cuando la nivelación era diferencial con libreta de campo, y en el registro se incluían estaciones que formaban las curvas horizontales, como por ejemplo, PC y PT. Indicamos que nos dibuje la gráfica del nivel que ha almacenado. Cerramos el archivo temporal. Seleccionamos, y eliminamos el perfil del terreno natural que nos ha dibujado. Extendemos el dibujo para continuar con las interpolaciones. Regresamos a la pestaña de trazo. Ejecutaremos el comando topografía. Indicaremos la opción interpolar. Esta vez seleccionaremos secciones. Nos preguntará si tramo, o individual. Indicaremos TE, para tramo. Dibujará el eje de cada sección interpolada. Interpola las secciones cerradas a cada 20 metros en rectas y en curvas suaves, o abiertas. Interpola secciones cerradas a cada 10 metros, y a cada 5 metros cuando la deflexión combinada con el grado de curvatura genera curvas muy cerradas. También interpola las secciones que definen las curvas horizontales, como PC, PT, TE, ET, y las que definen el paso de bombeo a sobreelevación y viceversa. El proceso completo para la interpolación del camino tardó 3 minutos, para un total de 1177 secciones. Terminada la interpolación, vemos las secciones dibujadas sobre la triangulación, todas transversales al eje del proyecto. Cambiamos el color al layer resultante, para un mejor contraste. Pintamos el eje del camino con el comando planta. Para ver la correspondencia entre las secciones y las curvas horizontales. Abrimos un archivo nuevo.
Desde el menú de gráficas, pintamos la gráfica del cálculo de sobrelevaciones y ampliaciones, en el cual también se grafican las secciones que han sido interpoladas en el proyecto. Y así poder comprobar las secciones que marcan inicio de bombeo y de sobrelevación. Así como también los puntos tangente a espiral y espiral a tangente en las curvas con transiciones. Regresamos al archivo de la interpolación. Debe apreciarse que las líneas de las secciones llegan de extremo a extremo de la topografía. Esto se debe a que en realidad las secciones se interpolan así, para aprovechar toda la triangulación, y no quedar limitado de terreno natural en caso de un terraplén largo, o de un corte con bermas. La longitud máxima del levantamiento entregar en reportes, planos, o modelado, no se ocupa para la interpolación, solo para exportar. Cerramos ambos archivos, sin guardar, puesto que no son necesarios, ya que toda la información está respaldada en el archivo del proyecto, y podemos recurrir a ella en cualquier momento sin tener errores de versiones. Abrimos un archivo nuevo de AutoCAD. Seleccionamos la pestaña Secciones, en la cual se muestra el listado de secciones que han sido ingresadas al archivo de proyecto, mediante interpolación. Las secciones se muestran en orden de cadenamiento. La rejilla está compuesta por las columnas. Sección. Tipo de sección. Elevación de terreno natural. Elevación de subrasante o rasante. También mostrará de la sección en la que se ubique el cursor, sus sobrelevaciones y ampliaciones. Con el comando Detalle, entraremos a la visualización de la sección actual. Esta es la ventana de detalle de las secciones de construcción. Consta de sección que muestra el tipo de vista. Ambos, significa que la sección es única, y es la misma atrás y adelante, podríamos decir que es la sección común, o normal. Atrás y adelante, significa que la sección está duplicada, y que forma parte de los límites de un tramo de muro. Esto significa que en esa estación el muro cambia de una altura a otra, y la vista de atrás cierra el primer tramo, y la vista de adelante abre el segundo tramo del muro. La sección de terreno natural muestra la estación de la sección, su nivel de terreno natural, y su descripción si la tuviera. Muestra una tabla con todos los vértices de la sección, la cual permite ubicarnos en cualquiera de ellos. Del vértice actual seleccionado muestra la distancia, el desnivel con respecto al nivel de la sección, su elevación y su descripción. En esta descripción se etiquetan orillas de camino, fondos de cuneta, y límites del terreno natural a despalmar. Podemos agregar, eliminar, y modificar vértices de manera manual. Este modo manual era la forma habitual de captura de las libretas de secciones, en un levantamiento sin coordenadas conocidas, el cual constaba de pares de distancia y desnivel. Salimos de la vista de detalle de secciones, y cerramos el archivo temporal. Abrimos el archivo de campo llamado camino existente. Este archivo contiene las polilíneas que definen los límites del camino existente a lo largo del proyecto. Se forman uniendo mediante polilíneas los vértices con la misma etiqueta, la cual deberá describir la orilla de camino, el fondo de la cuneta, y el inicio del terreno natural después de los taludes de corte, o terraplén.
Abrimos el archivo TIN que guarda las triangulaciones creadas anteriormente. Y copiamos las polilíneas del camino existente a las triangulaciones, pegándolas por coordenadas. Utilizaremos estas polilíneas para definir en los vértices de nuestras secciones, las etiquetas que determinarán el despalme, y el desglose de áreas de corte debido al camino existente. Esta automatización evitará la edición manual de esas etiquetas. El porcentaje de éxito en esta tarea dependerá de que cada tramo de la polilínea coincida con la cara de alguno de los triángulos calculados. Y esa coincidencia depende de la precisión en la perpendicularidad con respecto al eje del camino, de cada sección levantada en campo. Habrá tramos en donde las polilíneas de camino existente se corten, esto es debido a que la propuesta en campo pudo haberse desviado totalmente del camino existente. En proyectos de aperturas, no es necesario esta actividad. Para realizar el cruce de las secciones con las polilíneas de camino existente, no son necesarias las triangulaciones. Esta vez se pusieron solo para explicar el contexto del proceso. Vamos a la pestaña de trazo. En el menú de gráficas, ejecutamos el comando etiquetar existente desde polilíneas. La aplicación buscará en base a coordenadas y distancia de los vértices de las secciones, las coincidencias con las polilíneas de camino existente, y etiquetará cada vértice coincidente. Abrimos un archivo nuevo. Nos movemos a la pestaña de secciones, y entramos a detalle de la sección seleccionada. Al desplazarnos entre las secciones podemos ver que aparecen etiquetas de OC, orilla de camino, TN, terreno natural. Debemos complementar las secciones que no definieron todas las etiquetas posibles de acuerdo a su configuración. Para poder desglosar los cortes en rebaje de corona, ampliación de corte, y corte adicional, se requieren ambas etiquetas del camino existente, ya sea orillas de camino o fondos de cuneta. Para evitar el despalme en el camino existente, se requieren dos etiquetas de terreno natural, o una de terreno natural y una de orilla de camino, o dos de orilla de camino. Volvamos al archivo de las polilíneas del camino existente. Vamos a la pestaña de trazo y pintamos nuestro eje. Y buscamos un tramo en el cual la propuesta se salió del camino existente. Esto debido a mejorar la pendiente. Vemos que a partir de la sección 2 más 360, nuestro eje se separa del existente. Aprovechamos para cerrar nuestro archivo de triangulaciones sin guardarle cambios. Regresamos a la pestaña de secciones y nos movemos a la sección 2 más 360. Y avanzamos. Vemos que la topografía no muestra en su configuración camino existente, por lo cual tampoco hay etiquetas que lo delimiten. Hasta incorporarse nuevamente. Aquí vemos algunas secciones que sí encontraron al menos 3 etiquetas en el cruce con las polilíneas. Salimos de la vista de detalle de las secciones. Para salir de la aplicación, nos movemos a la pestaña de camino. Y ejecutamos el comando salir. Al salir nos cerrará también AutoCAD, y los archivos abiertos, a los cuales no les guardaremos cambios. Para la interpolación de las obras de drenaje, abrimos el archivo de triangulaciones y el archivo de campo con la ubicación de las obras. Copiamos por coordenadas la ubicación de las obras de drenaje sobre la triangulación. Y nos movemos a la pestaña de trazo. Ejecutamos el comando topografía. Indicamos que queremos interpolar. Y seleccionamos obras. Solicita seleccionar la polilínea del eje de la obra.
Esta obra es normal en tangente o radial, es decir perpendicular al eje del proyecto y no encontró grado desviaje. Una vez seleccionada la polilínea, encuentra su cadenamiento, y lo grafica en color rojo en el punto de cruce con el eje. Pide el estado actual de la obra, que consiste en un texto, que puede ser no existente, en mal estado, asolvada, tubo de lámina, o algún otro. Interpola la sección del eje seleccionado de la obra y la muestra, para preguntar el sentido de escurrimiento. Con estos datos la ingresa al proyecto. Pregunta el eje de la siguiente obra a ingresar. Ha encontrado un esviaje y lo muestra en la línea de comandos, indicándonos el grado y el sentido del esviaje. Nos pregunta si queremos que ingrese la obra con esviaje o normal. Realiza esta pregunta ya que el esviaje encontrado puede ser mínimo, y por criterio del proyectista puede ser despreciado, y sea más factible proyectar la obra como normal. En este caso indicaremos esviajada. Pregunta el estado actual de la obra. Nos muestra la sección interpolada, y le indicamos el sentido del escurrimiento derecho. Nos mantendremos en este ciclo hasta llegar a la última obra que deseemos ingresar al proyecto. Debemos ingresar todos los cruces de agua independientemente de lo que vayamos a proyectar como solución, o del estado actual de cada una de ellas. Esta tarea es la captura del registro de obras de drenaje. Terminadas de interpolar todas las obras de drenaje, cerramos el archivo de triangulaciones sin guardar cambios. Cerramos el archivo de ubicación de las obras. Abrimos un archivo nuevo de AutoCAD. Nos movemos a la pestaña Nivel. Y graficamos. Nos dibujará el perfil del terreno natural y las obras de drenaje que hemos ingresado al proyecto mediante interpolación. De manera predeterminada les asigna una propuesta de tubo, que más adelante modificaremos. Cerramos el archivo temporal. Abrimos un archivo nuevo. Nos movemos a la pestaña de trazo, y graficamos el eje de nuestro proyecto. Abrimos el archivo bancos de nivel de nuestro directorio de campo. Copiamos los bancos de nivelación con su descripción y los pegamos por coordenadas sobre nuestro archivo del eje de proyecto. Abrimos el archivo de triangulación. Y copiamos sobre él, los bancos de nivel y el eje del proyecto. Cerramos el archivo temporal del eje y el de bancos de nivel de campo. Nos acercamos a ver el primer banco de nivel, para ingresarlo al proyecto. Ejecutamos el comando bancos de nivel por coordenadas. Nos pide hacer clic en el punto de ubicación del banco. Dado que nuestros bancos en este ejemplo están ubicados mediante un bloque, filtramos para dejar solo activada la opción de remarcado de puntos de inserción. Cliqueamos el punto de inserción de nuestro banco. Los datos que identificará con este punto son las coordenadas X y Y. La elevación si es que el punto tiene un valor en Z diferente de 0. El punto perpendicular a él sobre el eje del proyecto, y por ende su cadenamiento de ubicación, así como la distancia y el lado con respecto al eje.
Después del punto, pedirá el nombre del banco. En este caso, introducimos L1-M1. También podría ser BN1-1, BN1-2, BN2-1, entre otros. Después pedirá su descripción. Indicaremos sobre varilla en mojonera. Puesto que el punto indicado no tiene un valor en z mayor a 0, por ello, pide la elevación del banco. Pide el valor de la última sección sobre el eje que hará referencia al banco. Vamos hasta el siguiente banco y ubicamos la última estación cerrada, previa al cadenamiento que forme una línea perpendicular con el banco. En este caso indicaremos 480. Repetimos nuevamente los pasos para el siguiente banco. Clique en el punto del banco. En este caso el punto coincide con un punto de la triangulación, por lo cual tendrá un valor z mayor a 0. Introducimos BN1-2 como su nombre o identificación. Como descripción indicaremos sobre varilla en mojonera. No pide la elevación, ya que la tomó del punto. En la última sección indicamos 980. Y volvemos a repetir el ciclo hasta terminar con todos los bancos de nivel del proyecto. Los símbolos de banco pueden ser nodos, círculos, bloques, o lo que haya escogido el área de topografía. Y podrán estar dentro de un solo archivo gráfico, junto con el resto de la topografía. En este proyecto hemos separado las capas del levantamiento topográfico, para una mayor claridad en los procesos. Terminado el ingreso de todos los bancos de nivel, cerramos el archivo temporal, y abrimos un nuevo archivo. Ejecutamos el comando planta topográfica. Nos preguntará si queremos graficar con escala para plano de planta topográfica, o de planta general por kilómetro. Introducimos T para topográfica. Graficará todos los elementos que hasta ahora llevamos ingresando al proyecto, y que forman parte de este plano. Nos acercamos y podemos ver en la gráfica las obras de drenaje y los bancos de nivel, ubicados a lo largo del proyecto. Cerramos el archivo temporal. Finalmente debemos ingresar los puntos de referencia de las curvas, y del inicio y término de la carretera. Para iniciar graficaremos el trazo del proyecto. Abrimos el archivo de campo llamado referencias. Copiamos los puntos de referencia y los pegamos por coordenadas sobre el trazo. Nos acercamos, e ingresaremos las referencias del punto de inicio del proyecto. Ejecutamos el comando referencias por coordenadas. Nos mostrará un menú con las opciones curva, BOP, y EOP. A lo cual indicaremos B, para BOP, que representa el punto inicial del camino. Las referencias se deben introducir en el sentido horario, teniendo como línea base la prolongación de la tangente de atrás, pero al ser punto inicial, el sentido de la línea base es hacia el frente sobre la tangente. Seleccionamos el primer punto, que será el punto de inserción de nuestro bloque de referencia. Nos pide la descripción del punto. Solicita el número de referencia. Si no tiene un número dado en campo, debemos numerarlos en el orden en que se ingresan. Indicamos 1. Nos pedirá la siguiente referencia.
Seleccionamos el punto. Introducimos su descripción y su número de referencia. Nos pedirá la siguiente referencia, pero como ya no existen más para el punto inicial del proyecto, presionamos escape para salir. Nos devuelve al menú que nos pregunta qué queremos referenciar. Esta vez le indicamos C, para curva. Nos pregunta el número de curva. Indicaremos 1. Nos pregunta qué punto de la curva queremos referenciar. Por ser una curva circular nos da las opciones: punto de curvatura, o punto de inicio de curva. Punto de intersección, o punto de inflexión. Punto de tangencia, o punto de término de curva. Introducimos I, para punto de intersección. Pide el punto de referencia, haremos lo mismo que con el inicio del proyecto. Esta vez prolongamos imaginariamente la tangente de atrás y giramos hacia la derecha, es decir en sentido horario, y seleccionamos la primer referencia que encontremos en ese sentido. Introducimos su descripción y su número de referencia. Hacemos lo mismo con la otra referencia. Presionamos escape para salir, puesto que ya no hay más referencias. Nos pregunta qué curva queremos referenciar. Indicamos 3. Esta vez por tratarse de una curva con transiciones, las opciones del menú de punto a referenciar son: punto de tangente a espiral, representado por la opción espiral. Punto de intersección, o de inflexión. Punto de espiral a tangente, representado por la opción tangente. Indicamos I, para intersección. Igualmente tomamos como grado de partida la línea imaginaria que prolonga la tangente de atrás y empezamos a girar hacia la derecha, agregando las referencias conforme se van encontrando. Pasamos a la curva 3, para referenciar el punto de inicio de curva. A partir de las coordenadas del punto referenciado y de la referencia, la aplicación calcula el ángulo de rotación para poder encontrarla en campo, partiendo del grado de la prolongación de la tangente de atrás avanzando hacia la derecha. También calcula la distancia entre los dos puntos. Estos dos datos son los solicitados en los formatos oficiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Seguimos con la curva 4. En cada referencia agregada se dibuja una línea desde el punto referenciado hasta la referencia. Con esto se confirma que sí fue agregada. Cada grupo de referencias se guarda en el momento que se sale de la curva, para pasar a otra. Terminadas todas las curvas, referenciaremos el punto de término del proyecto. Introducimos escape para salir de la opción cíclica de curva. Indicamos E, para seleccionar EOP, que representa el punto de término del proyecto. Igualmente que en los puntos de inflexión de las curvas, tomaremos como grado de partida el sentido de la línea imaginaria que prolonga la tangente de atrás de nuestro punto, y giramos hacia la derecha. Agregamos las referencias deseadas. Salimos con escape del comando.
Cerramos el archivo temporal, y el de campo. Abrimos un nuevo archivo. Ejecutamos el comando para graficar la planta topográfica. Y al acercarnos veremos que nos ha incluido en el plano las referencias agregadas. En los puntos de intersección dibuja una línea discontinua, que representa la prolongación de la tangente de atrás. También grafica los arcos que representan el ángulo de rotación para localizar la referencia. Los datos del ángulo de rotación, la distancia, y la descripción, los grafica en tablas de diferentes formatos, para no saturar el área del dibujo. Con este proceso concluimos la inclusión de la topografía para nuestro proyecto.